¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo Caín, uno de los primeros hijos de Adán y Eva, pudo encontrar una esposa y tener hijos? Después de todo, Adán y Eva fueron los únicos padres de la humanidad, ¿verdad? Este misterio puede parecer complicado, pero si miramos más de cerca la Biblia, encontramos algunas respuestas muy interesantes. En este vídeo, vamos a explorar este tema y, créeme, te sorprenderás. Así que, antes de empezar, no olvides suscribirte al canal y dejar tu me gusta. La historia de la creación de Adán y Eva es súper importante en la Biblia. Dios hizo a Adán del polvo de la tierra y le dio vida al soplar en sus narinas. Luego, creó a Eva a partir de una costilla de Adán, comenzando así la primera unión matrimonial y la humanidad. Después de la creación, Adán y Eva tuvieron hijos, incluyendo a Caín y Abel. Estos hermanos crecieron en un mundo que, aunque puro al principio, pronto enfrentaría desafíos. Caín se convirtió en agricultor y Abel, en pastor de ovejas. Con el tiempo, decidieron hacer ofrendas a Dios. Caín trajo frutos de la tierra, mientras que Abel ofreció lo mejor de su rebaño. La Biblia cuenta que Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Aunque la razón no está clara, muchos creen que la diferencia estaba en la actitud y en la calidad de lo que se ofreció. Abel dio lo mejor que tenía, mientras que Caín no se destacó. Este rechazo dejó a Caín muy irritado y con envidia de su hermano. Dios se dio cuenta de lo que estaba pasando y advirtió a Caín sobre el peligro de la ira, diciéndole que necesitaba controlar esos sentimientos. Pero, consumido por la envidia, Caín invitó a Abel a ir al campo. En un momento de descontrol, atacó y mató a Abel. Este fue el primer asesinato de la historia y trajo mucho sufrimiento al mundo. Después de esto, Dios confrontó a Caín, preguntándole dónde estaba Abel. Caín, tratando de evadir, respondió de manera indiferente. Esta respuesta mostró que no sentía remordimiento y no asumió la responsabilidad por lo que hizo. Dios, conociendo la verdad, le dijo a Caín que enfrentaría las consecuencias de su acto. Sería maldito y se convertiría en un errante en la tierra, incapaz de cultivar lo que antes lo sustentaba. Esta maldición trajo un nuevo peso a la vida de Caín, que ahora tendría que lidiar con la soledad y el dolor de lo que hizo. Después de ser maldecido por Dios, Caín se dio cuenta de que su vida como agricultor estaba arruinada. Estaba angustiado y temeroso de lo que le depararía el futuro, temiendo que podría vagar sin propósito y que alguien lo encontraría para vengar a Abel. Para protegerlo, Dios puso una señal en Caín. Esta señal, que no se describe en detalle en la Biblia, era una garantía de que no sería muerto por nadie, incluso después de su maldición. Así, Caín dejó la presencia de Dios y se estableció en la tierra de Nodo, al este del Edén. Fue allí donde Caín conoció a su esposa y tuvo un hijo llamado Enoque. Caín incluso construyó una ciudad y le dio el nombre de su hijo. Esta construcción marca un paso importante en la historia, mostrando el inicio de comunidades humanas. Pero aquí es donde comienzan las dudas. La Biblia no explica cómo Caín conoció a su esposa. En Génesis 4, versículo 17, solo dice que la conoció. Esto nos lleva a pensar, ¿podrían existir otras personas además de Adán, Eva, Caín y Abel? El miedo de Caín de ser muerto por otros plantea esta cuestión. Él le dijo a Dios que se convertiría en un fugitivo, y esto sugiere que había una población lo suficientemente grande como para que temiera por su vida. Dios, entonces, dijo que cualquiera que matara a Caín sería castigado 7 veces. Este detalle refuerza la idea de que otras personas podrían existir. Las preocupaciones de Caín y la protección divina indican que la tierra ya podría estar habitada por otros seres humanos, además de la familia de Adán y Eva. Una teoría menos aceptada sugiere que Dios podría haber creado otros seres humanos de forma independiente, para explicar la rápida multiplicación de la población. Los defensores de esta idea afirman que sería difícil para la humanidad crecer solo con los hijos de Adán y Eva. Esta visión intenta conectar la narrativa bíblica con evidencias arqueológicas que muestran sociedades complejas desde los tiempos antiguos. No obstante, es importante recordar que esta interpretación sigue siendo especulativa. Lo que sabemos es que la historia de Caín nos hace reflexionar sobre los orígenes de la humanidad y cómo todo esto se conecta. La Biblia no habla directamente sobre otros grupos humanos además de la familia de Adán y Eva, y la narrativa de Génesis se centra bien en este contexto. Esto significa que, aunque algunas teorías intenten juntar la historia bíblica con descubrimientos científicos, no tienen confirmación clara en el texto sagrado y continúan siendo debatidas por estudiosos y teólogos. Una teoría más aceptada es que Caín pudo haberse casado con una hermana o sobrina. Esto tiene sentido considerando las prácticas culturales de la época. Génesis no dice que Adán y Eva tuvieron solo a Caín y Abel. De hecho, en Génesis 4, versículo 1,
Eva menciona que alcancé un varón con la ayuda del Señor, refiriéndose a Caín, pero no habla nada parecido sobre Abel. Esto nos lleva a pensar que otros hijos podrían haber nacido. La falta de mención a otros hijos e hijas entre Caín y Abel ha llevado a algunos estudiosos a creer que la familia de Adán y Eva era mayor de lo que está escrito. En esa época, era común que las familias fueran grandes, y la Biblia no trae restricciones claras sobre esto. En Génesis 5, versículo 4, después del nacimiento de Sete, se menciona que Adán tuvo hijos e hijas, reforzando la idea de que Caín podría haberse casado con una hermana o pariente cercana. Entonces, aunque la Biblia no entre en muchos detalles, estas interpretaciones ayudan a llenar algunos vacíos en la historia. La Biblia no habla mucho sobre la descendencia de Adán y Eva más allá de Caín, Abel y Sete, lo que abre espacio para la idea de que podrían haber tenido más hijos. Sin una población significativa fuera de la familia, la hipótesis de que Caín se casó con una hermana tiene sentido. En esa época, el matrimonio entre hermanos o parientes cercanos era común y aceptable para ayudar en la continuidad de la línea humana. Vemos ejemplos de esto en la Biblia, como los hijos de Noé, que necesitaron casarse entre sí para repoblar la tierra después del diluvio. Otro caso famoso es el de Abraham, que se casó con Sara, su media hermana. Estos matrimonios entre parientes cercanos eran normales y necesarios para mantener a la familia unida. Incluso Isaac, hijo de Abraham, se casó con su prima Rebeca. Es interesante notar que las leyes que prohíben esos matrimonios, como las que fueron dadas a Moisés, surgieron mucho tiempo después, alrededor de 2500 años después de la creación de Adán y Eva. Estas leyes reflejaban una sociedad más compleja, donde la salud genética y el orden social comenzaron a ser más importantes. La narrativa bíblica se concentra en Caín y Abel, dejando en segundo plano a los otros hijos e hijas de Adán y Eva. Esto puede crear un vacío en la comprensión de las experiencias y destinos de estas otras figuras importantes. Aunque Génesis 5, versículo 4, menciona que Adán y Eva tuvieron otros hijos e hijas, la falta de detalles sobre ellos hace que sus historias queden olvidadas. Es comprensible que la Biblia no pueda abordar la vida de todos los personajes, ya que sería imposible contar todo en un solo libro. Es aquí donde entran textos como el libro de los Jubileos, que, aunque no es parte oficial de la Biblia, ofrece una visión más amplia sobre figuras menos conocidas, incluidas las hijas de Adán y Eva. El libro de los Jubileos, a veces llamado Pequeño Génesis, explora eventos y personajes del Antiguo Testamento con más detalles. En él, encontramos los nombres de las hijas de Adán y Eva, como Kelima y Azura, que son mencionadas como esposas de Caín y Sete. Esta obra es significativa para muchas comunidades que buscan entender mejor la historia bíblica. Así que, al mirar estas narrativas, podemos vislumbrar una línea humana más rica y compleja de lo que generalmente conocemos. Caín se alejó de la presencia de Dios y se estableció en la tierra de Nod, al este del Edén. Allí, conoció a su esposa, que dio a luz a Enoque. Luego, Caín fundó una ciudad y la nombró en honor a su hijo. Algunas tradiciones judías mencionan que la esposa de Caín se llamaba Kelima, también conocida como Aban. Aunque su nombre no está en la Biblia, aparece en textos apócrifos, como el libro de los Jubileos. El significado del nombre Kelima puede estar relacionado con la fuerza o incluso con desafíos. Esto puede reflejar la vida que Caín y su esposa tuvieron tras el exilio. La narrativa bíblica destaca que Caín fundó la ciudad de Enoque, y el libro de los Jubileos confirma esta conquista después del trágico acontecimiento con Abel. Aunque la Biblia no identifique directamente a la esposa de Caín, es importante recordar que, cuando se unieron, la tierra probablemente ya tenía bastante gente. Es posible que hubiera más que solo los 5 primeros individuos mencionados en la Biblia, incluyendo a otras mujeres además de Eva. Una teoría sugiere que la esposa de Caín podría ser una sobrina suya, hija de Sete. Esta idea se basa en el largo periodo entre el exilio de Caín y su encuentro con Aban, que puede haber durado alrededor de 300 años. En ese intervalo, se estima que el número de hijos e hijas de Adán y Eva ya superaba los 50, mientras que Sete podría haber tenido más de 20. Otro aspecto fascinante de las primeras generaciones es la longevidad de las personas en esa época. Personajes como Adán, Sete y Matusalén vivieron cientos de años, desafiando nuestras ideas sobre la duración de la vida. Por ejemplo, Adán vivió 930 años, y su hijo Sete, que nació tras la muerte de Abel, vivió 912 años. Estos largos periodos de vida ofrecen una mirada interesante sobre las condiciones y posibilidades de la antigüedad. En la Biblia, vemos que las personas en los primeros días de la humanidad vivían mucho más que nosotros hoy. Por ejemplo, Adán vivió 930 años y Matusalén, el abuelo de Noé, es famoso por haber vivido 969 años, siendo el más viejo mencionado en el texto.
Estas edades impresionantes plantean algunas preguntas. Algunas teorías sugieren que las condiciones de la Tierra en esa época eran ideales para la vida. Imagina un ambiente perfecto, con un clima que protegía contra radiaciones y otros factores que aceleran el envejecimiento. Otra posibilidad es que la genética de los primeros humanos era más fuerte, permitiendo que vivieran más tiempo. Además, la Biblia menciona un cambio después del diluvio. En Génesis 6, versículo 3, Dios dice que la vida del hombre sería limitada a 120 años. Esto puede indicar que, tras el diluvio, la expectativa de vida comenzó a disminuir gradualmente. Después de este evento, las edades de las personas en la Biblia caen bastante. Por ejemplo, Abraham vivió 175 años, y Moisés, otro personaje importante, tuvo una vida larga, pero mucho menos que los primeros humanos. Estas diferencias en la longevidad nos ayudan a entender cómo la vida era diferente en los tiempos antiguos y nos hacen reflexionar sobre los cambios que ocurrieron a lo largo de la historia. Los personajes del Antiguo Testamento pasaron por muchos cambios a lo largo del tiempo, especialmente en relación con la longevidad. Por ejemplo, Moisés vivió 120 años, pero esto es mucho menos que los primeros humanos, como Matusalén, que vivió casi 970 años. Esta disminución puede explicarse por varias razones. Una teoría común es que, tras el diluvio, las condiciones del ambiente cambiaron bastante, lo que afectó la expectativa de vida. Además, a medida que las generaciones pasaban, la calidad genética también podría haber disminuido debido al matrimonio entre parientes. Esto llevó a cambios en los planes divinos, con Dios ajustando la longevidad humana para adecuarse a un mundo que ya no necesitaba vidas tan largas. Cuando Caín decidió casarse, probablemente tenía varias hermanas y sobrinas disponibles, facilitando la elección de una esposa. En esa época, los matrimonios entre parientes cercanos eran comunes. Solo más tarde, con el aumento de la población, esta práctica fue limitada para evitar problemas de salud causados por matrimonios consanguíneos. La Biblia deja claro que toda la humanidad desciende de Adán y Eva, como se menciona en Hechos 17, versículo 26. Esto muestra que la formación de la humanidad comenzó con una única pareja. Una de las hijas de Adán y Eva, llamada Azura, se menciona en el libro de los Jubileos y es considerada esposa de Sete, el tercer hijo de la pareja. Su nombre, que se relaciona con el cielo, simboliza pureza y destaca su importancia en la línea de Sete. Él nació tras la muerte de Abel y, según la tradición, fue elegido por Dios para continuar la descendencia. Azura tuvo un papel crucial, ya que, tras ser viuda de Abel, se casó con Sete, y de esa unión surgieron descendientes importantes. Sete es una figura clave en la genealogía bíblica, y su hijo Enos, cuyo nombre significa hombre frágil, fue el primero en invocar el nombre del Señor, creando una conexión espiritual que se volvería fundamental en las tradiciones religiosas futuras. Además de Enos, su hermano Enoque también es una figura significativa, mostrando cómo esta línea influyó en eventos importantes en la Biblia. Estos detalles ayudan a entender mejor cómo se desarrolló la historia de la humanidad desde los primeros días y la importancia de las figuras que la componían. Enoque es una de las figuras más destacadas de la línea de Sete. Es conocido por tener una relación tan cercana con Dios que, según la Biblia, anduvo con Dios y, por eso, no enfrentó la muerte. En lugar de eso, fue arrebatado para estar con el Señor. Esta conexión directa con lo divino es un ejemplo increíble de devoción que aún resuena hoy. Otro nombre importante de esta línea es Noé, el justo que construyó el arca durante el diluvio. Hijo de Lamec y nieto de Sete, Noé fue elegido por Dios para preservar la humanidad y los animales en medio del cataclismo. Su obediencia y fe son fundamentales en la historia de la redención de la humanidad, mostrando cómo esta línea tiene un papel vital en el plan divino. Cuando miramos las líneas de Caín y Abán, en contraste con Sete y Azura, vemos una interesante dualidad en las elecciones morales y espirituales que moldearon la condición humana. Caín, como primogénito de Adán y Eva, tomó decisiones que reflejan las fallas humanas. Por otro lado, la línea de Sete y Azura representa una trayectoria de decisiones más alineadas con la voluntad de Dios. Ambas líneas tienen su importancia y nos enseñan sobre la dualidad de la vida, donde nuestras elecciones impactan a las generaciones futuras. Vale la pena recordar que el libro de los Jubileos, que habla sobre las hijas de Adán y Eva, no es reconocido oficialmente por las principales tradiciones religiosas. La información puede variar según las diferentes interpretaciones y creencias. La Biblia, por su parte, es un libro sagrado que se enfoca en los mensajes esenciales sobre la fe y nuestra relación con Dios, sin intentar cubrir todos los detalles de la historia o de cada persona. Ella es como una guía que nos ofrece lo que necesitamos para conocer a Dios y seguir sus caminos. La Biblia nos muestra lo que realmente importa: el amor,
la justicia y cómo debemos vivir. Aunque los planes de Dios son perfectos, también son mayores de lo que podemos comprender completamente. Por eso, nos ofrece una visión clara de su amor, pero no revela todos sus propósitos. En Isaías 55, versículos 8 y 9, leemos que los pensamientos de Dios son diferentes de los nuestros, así como sus caminos son más altos que los nuestros. Esto nos recuerda que hay cosas sobre Dios y sus planes que no podemos comprender del todo. Él no espera que entendamos todo. Lo que realmente desea es que confiemos en Él y busquemos su amor y orientación. La Biblia es un regalo que nos ayuda a conocer mejor a Dios y a vivir de acuerdo con sus enseñanzas, incluso si no tenemos todas las respuestas ahora. ¿Y tú? ¿Qué piensas sobre el libro de los jubileos, aunque sea considerado apócrifo? ¿Quién crees que fue la esposa de Caín? Deja tu comentario abajo y comparte tus pensamientos con nosotros. Tu opinión es muy importante para nosotros. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Un gran abrazo y quédense con la paz del Señor Jesús.